¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy vamos a estrenar una nueva sección dentro de nuestro canal dedicada a vídeos de ejercicios de sparring, que complementarán también los otros vídeos, las otras secciones de técnica aplicada y de fundamentos de Aikido o Kihon. Entonces, en estos vídeos de ejercicios de sparring, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque a algunos os podrá resultar extraño el tema del concepto de sparring en Aikido, ya que Aikido de por sí no es un sistema de pelea, de lucha deportiva, sino más bien de intentar neutralizar una agresión o un conflicto justo en el momento que se produce o cuando se va a producir, ¿de acuerdo? Intentando además minimizar el daño y no generando una violencia extrema, una violencia bruta y nunca sobrepasándose. Entonces, hay una clara diferencia entre sistemas propiamente de lucha deportiva, pelea deportiva, sin armas, uno contra uno, frente a lo que expone el Aikido, que es un concepto más amplio y más de prevención del conflicto y de cortarlo rápidamente la agresión o el atacante en el mismo momento que se produce, minimizando así el tiempo en el que la ventana de violencia está expuesta. Entonces, a diferencia, como os digo, de sistemas puramente de pelea, de lucha deportiva, o deportes de contacto, o boxeo, kickboxing, muay thai, o de artes marciales que tienen también su parte de lucha, de combate, karate, taekwondo, jiu-jitsu, etc., en los que sí que hay propiamente sparring y pelea dentro de un ring, por ejemplo. En esos sistemas hay dos contendientes en los que intercambian, ataques y defensas simultáneamente. Vale. En Aikido no hay eso. En Aikido siempre se va a mantener el perfil, el rol de un atacante, de uke, y el de un defensor, el de tori. Por lo tanto, todos estos ejercicios que vamos a ir exponiendo y proponiendo están destinados a intentar neutralizar nuevamente los ataques combinados de un atacante, de un uke, pero no se van a intercambiar los roles. Es decir, siempre va a haber un atacante y un defensor. Esto no es algo nuevo en Aikido, es una metodología que ya existe. De hecho, se llama Jijū-Wasa, que Jijū-Wasa es defensa ante ataques libres, una defensa espontánea ante ataques libres. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente en la mayoría de las escuelas de Aikido, y según la metodología más tradicional que usan, este Jijū-Wasa, esta defensa libre, se suele realizar ante ataques también muy básicos, muy de base, o ante golpeo pues muy de corte, muy tradicional o folclórico. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir un poquito más allá, intentar adaptar y modernizar esta defensa libre frente a ataques actuales de hoy en día. Por lo tanto, intentaremos seguir manteniendo esa capacidad neutralizadora frente a un atacante que combine ataques de puños, de patadas, intentos de llevar al suelo, etc. Y esa es un poco la idea y el propósito de estos ejercicios de tipo sparring. Esperamos que los disfrutéis y que os puedan servir de utilidad incluso para coger parte de estas ideas, incluso incorporarlas a vuestras clases. Nos metemos ya de lleno en materia y lo primero que vamos a ver va a ser la defensa, cómo lidiar, cómo gestionar el jab, el ataque de puño de izquierda directo.
Para ello, vamos a intentar mantener siempre una alineación, mantener el equilibrio, aunque dinámicamente nos vayamos a mover debido a la presión y a los ataques continuos de Uke, pero siempre con la idea de mantener nuestra estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: nos vamos a situar las manos a la espalda, va a ser solo un movimiento corporal. Cuando venga ya, salimos. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer dinámicamente. Uke, en estos ejercicios la intención es golpear realmente con sinceridad al rostro. Por eso, bueno, yo recomiendo realizar estos ejercicios con protecciones, con bucal y con casco. Hoy no me voy a poner casco, pero sí voy a llevar bucal. Y Uke, también la tarea de Uke es variar también la cadencia de ataques, o sea, realizar fintas, amagos, de manera que el atacante no sepa cuándo va a venir el ataque. Algo esencial y muy importante en estos ejercicios es el de intentar siempre mantener la distancia más apropiada para nosotros. En Aikido, la distancia nos la marca el boque. Por tanto, Amalia, por favor, siempre cuando tengamos que defender las varias acometidas de un atacante, procuraremos mantener siempre una distancia media, ¿vale? No estaremos aquí, ¿vale? Porque aquí no vamos a poder reaccionar, pero siempre, aunque nos movamos dinámicamente, vamos a intentar mantener esta distancia, ¿vale? En la que sí tenemos más capacidad de ver el movimiento, de reaccionar y defender. Es el turno ahora de defender el cruzado a la derecha. ¿Vale, por favor? Vale, igualmente, con las manos tras la espalda. ¿Vale? Ella va a venir. Y con un leve gesto, ¿vale? Siempre manteniendo el equilibrio, la alineación, no rompiendo nuestro equilibrio. ¿Vale? Vamos a intentar defender escondiéndonos un poquito por el exterior. Una nueva capa por encima y vamos a introducir cortes a estos puñetazos, a estos ataques. ¿Vale, por favor? ¿Vale? Pero siempre también con la idea de antes de tierra, pum, ahora con el corte. Derecha, escondiéndonos un poquito. Derecha. Como habréis podido comprobar, cuando vienen ya los puñetazos más rápidos y hay una presión del atacante, modificamos la guardia de Aikido, ¿vale? A esto, ¿vale? De aquí, ahí, más cercano a nuestro rostro.
Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora, finalmente, va a ser el siguiente. Luis va a venir con 2 ataques muy seguidos y un tercero. ¿Vale? Entonces, de esta manera, viene con 2 ataques muy seguidos, que nos vamos a defender de esta manera. ¿Vale? Y vendrá con un tercero. El tercero lo podemos cortar también, como hemos visto anteriormente, o con un kenagasi. Cortando. Ahí. Viene con un kenagasi. Con un kenagasi. Gracias. Esto es lo que os queríamos mostrar en el primer vídeo que abre esta sección de ejercicios de sparring y sparring en Aikido. Que, como insisto, es una intención, es un ejercicio para neutralizar a un atacante que no solo ataca con un único ataque, que es normalmente la metodología que más se suele observar y entrenar y practicar en Aikido, sino que ya finta, amaga, ya presiona más y ya va combinando con ataques modernos y actuales de hoy en día. Como veis, hoy no hemos metido técnica, sino que simplemente hemos hecho unos ejercicios bastante básicos y sencillos que podéis, si queréis, ir repitiendo, pero sin técnica. Iremos incorporando técnicas y movimientos que proponemos para también, evidentemente, hacer un contraataque y una neutralización en este tipo de situaciones. Además, los siguientes vídeos irán encaminados también a ver un poquito más el abanico de ataques que nos puede venir, ataques más circulares de puño, al cuerpo, patadas, intentos de derribo y demás. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de este vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto.